Buenos días a todos, bienvenidos a la Tech Transfer, donde vamos a tratar un tema de bastante vanguardia, como son las tecnologías para análisis y control de patógenos y contaminantes emergentes, así como la evaluación de riesgos. Mi nombre es Carlos Monerris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta jornada, donde contamos con la financiación, con el apoyo del IBACEMASI, de la Generalitat Valenciana, donde vamos a intentar mostraros las diferentes tecnologías en las que estamos trabajando dentro de un ámbito muy importante para nosotros, como es la monitorización ambiental y la seguridad de las personas. Antes de dar paso a mi compañero Carlos Fito, que será el moderador a lo largo de toda la jornada, me vais a permitir que os haga una breve introducción de ITN. ITN, para aquellos que nos conozcáis menos, somos un centro tecnológico que llevamos más de 30 años trabajando, sobre todo en resolver aquellos retos que tenéis desde la industria, desde los diferentes sectores industriales, a través de desarrollo tecnológico, a través de la I+D+I. De hecho, el 85% de nuestra actividad se focaliza ahí. Aparte, tenemos otra tipología de servicios con una visión global, no solamente con una visión local, desde aquí, desde Paterna, desde Valencia, donde estamos situados, sino con una visión global, tanto a nivel nacional, de Europa o a nivel mundial, con más de 1.000 clientes a lo largo de todo el mundo. Principalmente trabajando en 4 grandes ámbitos. 2 de ellos muy vinculados al mundo del envase y embalaje, principalmente resolviendo retos ligados a la economía circular y la funcionalidad del envase y embalaje. Otro bloque donde trabajamos en la transformación digital y en la mejora de los procesos logísticos para ganar en competitividad. Y el último, que es el que nos vamos a centrar a lo largo del día de hoy, donde estamos trabajando en las diferentes tecnologías que nos permiten monitorizar o identificar, detectar diferentes agentes, ya sean patógenos en diferentes sectores de aplicación, sanitario, agroalimentario, como la detección de diferentes partículas o elementos que pueden dañar la seguridad de las personas en diferentes ámbitos, ya sean ámbitos públicos o bien en ámbitos industriales. Por ello, todo esto nos permite trabajar en diferentes ámbitos de la tecnología, desde tecnologías más vinculadas hacia la economía circular, la sostenibilidad, pasando por las tecnologías propias, donde trabajamos en el área de seguridad y tecnologías de monitorización, en el desarrollo de biosensores, en el bioanálisis. También estamos trabajando de forma muy intensa a lo largo de proyectos, tanto de europeos como a nivel nacional, en el desarrollo de nuevas sustancias, nuevos materiales que cumplan con los criterios del Safe by Design y, como os decía anteriormente, también en la parte de exposición a agentes químicos y calidad del aire. Todo ello nos permite trabajar con diferentes sectores, diferentes ámbitos industriales, desde fabricantes de materias primas, industria química, por supuesto, también la propia industria fabricante de envase y embalaje y, sobre todo, con aquellos que son usuarios. En el mundo del envase y embalaje, los usuarios de envase y embalaje, y en el caso de que nos trata hoy, pues bueno, aquellos sectores donde pueden aparecer determinados alertas, peligros, riesgos emergentes, y para ello trabajamos en este tipo de tecnologías de detección. Como os decía, estamos situados en Valencia, en Paterna, donde contamos con diferentes espacios, entornos de trabajo que nos permiten llevar a cabo todos los desarrollos tecnológicos que os van a contar a lo largo del día de hoy mis compañeros. Para ello contamos con diferentes plantas piloto, laboratorios, que nos permiten no solamente desarrollar tecnología o soluciones a escala laboratorio, sino que nos permiten escalarlos y llegar a niveles que lo podáis implementar a lo largo de la industria. También contamos con diferentes certificaciones, acreditaciones, reconocimientos a nivel internacional en la parte de servicios de ensayo. Y, como no, en la parte de sostenibilidad también contamos con diferentes certificaciones. Y sin más, ya voy a dar paso a mi compañero Carlos Fito, que es el gerente del área de seguridad y monitorización ambiental, que moderará a lo largo del día de hoy la sesión. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero agradecer a todo el mundo, ¿no? El tiempo que invertís durante esta jornada. Al final son 2 horas, pero sabemos que bueno, al final de año siempre hay muchas tareas, cierres de año y bueno, agradecemos muchísimo, ¿no?, que estéis con nosotros.
También agradecer a Carlos, ¿no?, la presentación que ha hecho de ITN. Y sin más, vamos a empezar con los aspectos técnicos que queremos trabajar durante la jornada del día de hoy. En este caso, hemos seleccionado un formato online, pensando sobre todo en vosotros, ¿no?, en no hacerlos desplazaros, pero hemos preparado unas sesiones con dos aspectos fundamentales. Una primera parte ligada a los sectores, tecnologías que trabajamos desde el equipo del área de seguridad y tecnologías de monitorización, y una segunda parte donde agradecemos, por supuesto, la participación de 3 personas que nos ayudarán a establecer un coloquio, una mesa redonda en torno a casos de éxito, casos de aplicación de las tecnologías que se han ido trabajando, ¿no?, en el mundo de la sensórica, la seguridad de los productos químicos en los últimos años. Daremos paso al final de la jornada, además, a una serie de preguntas, si hubiera alguna de ellas, y como siempre, bueno, estamos a la disposición, ¿no?, de lo que requieran de nuestra parte. Tienen un chat habilitado, como en otras ocasiones, otros webinars, donde pueden enviar consultas, pueden hablar con el equipo de info@itn.com y eventos@itn.com, donde también agradecemos bueno, feedback de la jornada y cualquier cuestión que quieran aclarar, bueno, estaremos encantados, ¿no?, de atenderles. Desde el punto de vista de la estructura de la jornada, yo voy a encargar de hablarles de los retos y oportunidades que vemos en el área de la seguridad y tecnologías de monitorización a corto, largo y medio plazo, que pensamos que tienen gran impacto, ¿no?, en la mejora de la seguridad, en la sostenibilidad ambiental, tanto de productos como de procesos. Nuestra compañera María José Juárez, como responsable de proyectos, os hablará más de, bueno, el impacto en las aplicaciones de distintos tipos de tecnologías, más en el mundo agro. Alejandro Hernández comentará distintos tipos también de tecnologías con impacto en distintos tipos de áreas. En este caso hemos llamado infraestructuras críticas, ciclo del agua, por ejemplo, áreas de gran interés como puede ser defensa, y otros aspectos también muy relevantes en nuestro grupo en la seguridad de los productos químicos en vista de los grandes requerimientos que tienen para ellos, ¿no?, lo que son las políticas del Pacto Verde Europeo y con ello también la estrategia europea para la sostenibilidad del sector químico. No tenemos grandes retos como es la implementación del concepto de seguridad y sostenibilidad del diseño, conocido comúnmente como el Safe by Design. Pasaremos además a un showroom donde van a ver a nuestros compañeros presentando distintos tipos de tecnologías muy tangibles. Les invitamos, por supuesto, para que visiten el InnoLab de ITN para poder ver, ¿no?, las tecnologías que ponemos a su disposición. Y finalmente, como comentaba, los casos de éxito por parte de una compañía, Laurenta Technologies, otra compañía, Yecma, y finalmente PASA, representando distintos tipos de sectores. Pasamos sin más a esta primera parte que tiene que ver con los retos, ¿no? Es un aspecto con el que nos gusta empezar siempre, es hablar de retos y posibles soluciones a estos retos en los distintos trabajos, ¿no?, o marcos normativos, legislativos y tecnológicos en los que trabajamos desde ITN. En este caso particular, hoy nos centramos en la seguridad de los productos químicos, mezclas con un enfoque multisector, y por otro lado, tecnologías de monitorización ambiental, también con un enfoque multisector, que son tecnologías que permiten detectar, monitorizar, medir en tiempo cuasi real, no real, determinados tipos de amenazas, como pueden ser agentes cancerígenos, patógenos en distintos procesos, tanto alimentarios como ciclo del agua, nuevos compuestos que tengan que ver con alergias, en definitiva, amenazas que están vinculadas a procesos industriales y que pensamos que, bueno, el impacto de estas tecnologías puede ser grande a la hora de mejorar operaciones, mejorar procesos y mejorar la sostenibilidad y imagen de marca de vosotros como asistentes y en vuestras empresas. Hablaré de 3 temas principales, retos que tienen que ver con estas tecnologías, líneas de desarrollo y aplicaciones donde estamos trabajando en los últimos años, y finalmente una parte de conclusiones en relativa a estos retos. En torno a los retos, el primero de ellos tiene que ver con la higiene sanitaria en determinados procesos, como puede ser la fabricación de alimentos, y en infraestructuras críticas también, como puede ser el ciclo del agua. Sabemos que hay un crecimiento, ¿no?, incluso las noticias diariamente las seguimos, de aparición de determinados tipos de alertas sanitarias vinculadas a patógenos como puede ser Listeria. Hay una gran penetración además del concepto de One Health, que tiene que ver con cómo afecta, ¿no?, el hecho de
de que estemos expuestos a, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos que aparecen en alimentos o aparecen en agua, y es importante detectarlos y eliminarlos del sistema. Distintos tipos de microcontaminantes, destacar, por ejemplo, el caso de los micro-nanoplásticos, que es muy relevante que ahora y en los próximos años mucho más, que tiene gran impacto en sectores como la industria agroalimentaria, como comentaba el ciclo del agua, salud pública, por supuesto, en el contexto de One Health, en hospitales, en la higiene ambiental e incluso en aspectos logísticos, ¿no?, de distribución de distintos tipos de mercancías. Este incremento que se ha visto en los últimos momentos de bacterias, patógenos que causan una enfermedad y que al final es una alerta alimentaria con un daño, por supuesto, a la marca, es importante detectarlo muy pronto en origen o prevenirlo para que esto no ocurra. En el mundo de la industria química, detergencias, sector cosmético, productos de limpieza, también existen multitud de retos que son muy importantes, derivados fundamentalmente de 4 grandes aspectos. Por un lado, la Estrategia Europea para la Sostenibilidad del Sector Químico, que lo que está haciendo es eliminar o promover la eliminación de muchos compuestos e ingredientes en la formulación por razones de seguridad. En segundo lugar, la limitación a la multitud de ensayos, con lo cual tenemos un arco de ensayos más limitado para garantizar la seguridad de un producto. Hemos de ir, por ejemplo, a modelos in vitro, en nuevas aproximaciones metodológicas, una gran presión normativa que hace que se restrinjan o se desautoricen determinados tipos de compuestos e incluso se recataloguen, como puede ser pasar de compuestos peligrosos a cancerígenos, con todo el impacto que ello conlleva en la gestión. Y, por supuesto, bueno, las nuevas políticas, tanto el Pacto Verde Europeo como otros pactos que están trabajándose ahora mismo que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo de la limpieza y detergencia. Aquí le puede aplicar a multitud de sectores, pero destacamos la industria química, el sector agroalimentario, aspectos de materiales avanzados o la agroalimentación. Todos ellos son sectores que tienen muchos retos que tienen que ver con la búsqueda de alternativas más seguras y sostenibles para sus procesos y productos. En tercer lugar, en el marco de la prevención de riesgos laborales, como saben, ya llevamos muchos años desde ITN promoviendo tecnologías para prevenir, monitorizar contaminantes en este marco, pero hay una reemergencia de determinados tipos de compuestos, como puede ser la sílice cristalina respirable. Hay multitud de agentes cancerígenos que se están reclasificando, que aparecen en multitud de tipos de ambientes. Nuevos riesgos, por ejemplo, como es el caso de los microplásticos o los nanomateriales, uno de los materiales avanzados que se están aplicando, y es necesario monitorizarlos, caracterizar su presencia y evaluar incluso su peligro para conocer cuál es el impacto que pueden tener en la salud de las personas. Sector farma, industria química, sector cosmético o, por ejemplo, en biocidas, es necesario monitorizar este tipo de compuestos. Y pensamos que hay soluciones tecnológicas que se pueden aplicar a este sector. Y finalmente, en el mundo de la calidad del aire, al final, bueno, como saben, nosotros necesitamos respirar una gran cantidad de aire durante el día, pero ese aire en determinados tipos de ambientes puede tener contaminantes, bien clásicos contaminantes derivados del tráfico, pero cada vez más aparecen contaminantes, por ejemplo, como pueden ser, comentaba antes, ¿no?, los microplásticos, fruto, por ejemplo, de la degradación de frenos, metales pesados, también fruto de distintos tipos de industrias, que por fenómenos atmosféricos llegan a las ciudades, incluso en los ambientes en los que nos movemos, en este caso la calidad del aire interior. Y es muy importante conocer realmente qué estamos respirando. Para ello necesitamos tecnologías robustas, tecnologías que puedan darnos mucha más información de cuál es la concentración de este tipo de compuestos, y para ello trabajamos tanto en nuevos sistemas de detección de bajo coste, pero de alta sensibilidad y muy robustos, y además en modelos matemáticos que nos permiten predecir la dinámica, el transporte y dispersión de este tipo de contaminantes. Por supuesto, también sectores como Smart Cities, el transporte y la logística, la industria química, finalmente la instrumentación, son sectores que pueden beneficiarse de estos, digamos, de este tipo de soluciones. Bien, ¿en qué trabajamos o qué planteamos, ¿no?, desde el equipo del área de seguridad y tecnologías de monitorización? Una respuesta directa a este tipo de retos. En la parte, por ejemplo, del ciclo del agua o agroalimentario, es el desarrollo de sistemas de detección de microcontaminantes y contaminantes emergentes a través de, por ejemplo, tecnología biosensor para detectar patógenos en tiempo real, tanto en agua como en alimentos de distintas gamas, diseño de compuestos seguros y sostenibles
y definición de alternativas y su producción y escalado a aquellos compuestos que se están restringiendo por la normativa y nuevos sistemas para poder monitorizar tanto contaminantes que están en el ambiente laboral, como la sílice cristalina respirable, para hacerlo en tiempo real, como aspectos como compuestos que están en aire, pero que hoy en día las técnicas todavía o son muy caras y se implementan por parte del gobierno, o las tecnologías que tenemos todavía tienen gran grado de incertidumbre. Lo que buscamos es desarrollar tecnologías con más certidumbre y más certeras. Les pongo algunos ejemplos antes de pasar a la siguiente ponencia por parte de María José, donde hablaremos más en detalle del aspecto del sector agro. En el mundo de biosensores, algunos ejemplos de proyectos como Biosense o Sentinel, donde hemos desarrollado sistemas que van desde sistemas tipo kit a sistemas tipo equipo, que nos permiten detectar en tiempo real determinados tipos de contaminantes y agentes químicos, que es muy importante para poder tomar decisiones de manera temprana. En el ámbito hospitalario, por ejemplo, para la detección de virus, como puede ser coronavirus o bacterias como la legionela. Desde el punto de vista de diseño de compuestos es muy importante buscar alternativas seguras y sostenibles. Para ello, trabajamos en líneas de nuevas aproximaciones metodológicas in vitro, in silico y también in químico, donde podemos diseñar nuevos compuestos que sustituyan, por ejemplo, a compuestos que se utilizan hoy en día, pero que están empezando a restringirse, por ejemplo, en cosmética, en detergencia, productos de limpieza, incluso fitosanitarios, biocidas, con gran interés por el efecto que tiene sobre el producto, la falta de una materia prima esencial, por ejemplo, reclasificada como cancerígeno, es un aspecto muy relevante. Desde el punto de vista de sensórica, como comentaba, hay muchos tipos de sensores. Nosotros trabajamos en aquellas tecnologías emergentes que responden a compuestos que, digamos, todavía no se pueden medir o detectar, como los micronanoplásticos, nanomateriales, nanopartículas en aire, que tienen un gran efecto. Por ejemplo, en el proyecto Respira hemos desarrollado un sistema para detectar a alta sensibilidad olores, compuestos orgánicos volátiles que se emiten, por ejemplo, en el ciclo del agua, los micronanoplásticos en distintos tipos de empresas como fabricantes de envases o incluso el ciclo del agua o incluso poco a poco en la agroalimentación se va viendo esa liberación de microplásticos que es necesario detectar cuanto antes para que no llegue al consumidor. Trabajamos tanto en el hardware, software, es decir, en la tecnología de medición como en la visualización y adquisición de datos y, por supuesto, implementando medidas o tecnologías de inteligencia artificial desde el punto de vista de estos sistemas, tanto aplicables a calidad del aire como en ambientes industriales, que es un aspecto muy relevante a la hora de tomar esas decisiones. Les pongo un ejemplo, ¿no?, del elenco de distintos tipos de proyectos los que venimos trabajando en los últimos años, muchos de ellos con colaboración efectiva en el marco de proyectos IBACE, como puede ser el proyecto Respira, el proyecto AgroSense, el proyecto BeSafe, donde hemos trabajado con multitud de empresas de Comunidad Valenciana. Seguiremos trabajando en ello y necesitamos sobre todo vuestros inputs a nivel de necesidades. Estudiamos bien lo que está pasando, ¿no?, a nuestro alrededor e intentamos con este tipo de proyectos que veis en pantalla pues, aportar nuevas soluciones tecnológicas a los grandes retos que aparecen. Y finalmente, para finalizar, algunas conclusiones. Básicamente es necesario anticiparse a los riesgos. Para ello existen soluciones tecnológicas que trabajamos desde el equipo que nos permiten, digamos, anticiparnos, prevenir, es lo más importante, detectar compuestos que puedan ser peligrosos. Monitorizar en tiempo real es un aspecto clave para poder tomar decisiones lo antes posible. Por supuesto, cumplir con el marco normativo, pero además con la previsión de nuevos requisitos, como pueden ser los microplásticos, la restricción de contaminantes o por parte de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la ECA, toda la restricción a agentes que se utilizan en la formulación, cosmética, pinturas y demás, y la anticipación clave en el caso de precios de riesgos laborales, por ejemplo. Sin más, les agradezco su interés en la jornada, como comentaba. Tienen aquí mi contacto para lo que necesitéis, cualquier consulta, les atenderemos. Sin más, nos damos paso a la siguiente ponencia para seguir con el orden del día. Nos intentaremos ajustar, como siempre, ¿no?, a los tiempos y muchas gracias. Pueden preguntar a través del chat lo que estimen necesario.
Buenos días, gracias a Carlos por la presentación. Soy María José Juárez, jefa de proyectos de la unidad de monitorización y bioanálisis, y voy a hablar sobre soluciones para la detección temprana de agentes químicos y patógenos en la cadena agroalimentaria. Como ya sabréis, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 personas enferma por la ingesta de alimentos contaminados. De estos, más de 420.000 personas mueren, de los cuales el 30% son menores de 5 años. Por lo tanto, vemos aquí que hay una problemática mundial. En España, la agencia que se encarga de coordinar las actuaciones a niveles nacionales realizadas con productos que pueden suponer un riesgo para la salud de los consumidores es AESA, a través de la Red de Alerta Nacional. Existen 4 tipos de notificaciones, ¿no? Se encuentran por un lado las alertas, las informaciones, los rechazos y las novedades. Como podemos ver en este gráfico, en los últimos años se ha visto una tendencia al alza del número de alertas e informaciones. De hecho, en el año 2024 ha habido un aumento del 11% de estas notificaciones en comparación con 2023. Sí que es verdad que no se ha llegado todavía a los niveles de 2021, que fueron de los más altos, pero vemos que si esta tendencia sigue así, pronto llegaremos a estos valores, por lo que hay que hay que prestar especial atención a este tipo de notificaciones. Estas notificaciones se dividen en función del tipo de peligro en 4 tipos de peligros: químicos, biológicos, físicos y otro tipo de peligros que no se recoge en ninguno de los 3 anteriores. De ellos, el 48% son de peligros químicos, siendo un total de 364 notificaciones. Entre ellos, los más críticos o mayor porcentaje se ha visto han sido metales pesados, especialmente el mercurio, siguiéndole el cadmio y el plomo. Peligros con respecto a la composición, esto se debe sobre todo a los suplementos alimenticios que tengan alguna concentración más alta de lo permitido de algún compuesto, como puede ser una vitamina, etc. Le siguen fitosanitarios, entre los que destaca el clorpirifos, las toxinas fúngicas como la aflatoxina o la agratoxina, y otros compuestos como pueden ser aditivos o medicamentos que se usan en veterinaria. En cuanto al segundo riesgo, es los peligros biológicos, que fueron 168 alertas, de los cuales el 80% de ellos pertenecen a alertas por bacterias, siguiéndole virus y hongos. Como podemos ver en el gráfico de abajo, de todas estas alertas, el mayor número pertenece tanto a Salmonella spp como a Listeria monocytogenes. Con respecto a otros riesgos, principalmente la mayor problemática o la mayor peligro fueron por errores en el etiquetado, sobre todo por la presencia de alérgenos en compuestos que no indicaban en su etiquetado que tenían este tipo de alérgenos, de los cuales principalmente fueron por el gluten, la leche y el huevo. Viendo la problemática que hay y la tendencia al alza, es necesario controlar desde la industria alimentaria que nuestros alimentos no presenten estos contaminantes antes de que estos lleguen al consumidor. Actualmente las técnicas que se utilizan pues son diversas en función del tipo de contaminante. Por un lado, si queremos hacer una determinación de metales pesados, principalmente se trabaja con equipos como el ICP Masas, que lo que hace es analizar directamente elementos químicos. Estas determinaciones requieren de equipos muy sofisticados, voluminosos, como podemos ver en la imagen, por lo que no se pueden hacer en campo. No pueden ser como análisis rutinario de campo para control de materias primas que nos sigan a la empresa ni nada de esto, sino que se necesita de un laboratorio especializado con personal muy especializado. Y en muchos casos las empresas no disponen de estos laboratorios, por lo tanto tienen que hacer un envío de la muestra, que se lo analicen, y pasa un tiempo desde que tú haces el análisis, tomas los resultados y se generan acciones en caso de un positivo. En el caso de la detección de compuestos químicos, en este caso nos referimos no solo a compuestos químicos como pueden ser el clorpirifos, sino también proteínas como pueden ser alérgenos
o biotoxinas, cualquier tipo de compuesto que sea pues, de pequeño tamaño o medio, como proteínas, se utilizan cromatógrafos. En función del tipo de contaminante, puede ser cromatografía líquida o de gases, pero al igual que en el caso anterior, se requiere un equipamiento que es caro, es sofisticado y necesita de un laboratorio especializado, por lo tanto, no se puede aplicar en campo, sino que se necesita, pues, lo que he comentado, todo lo que he dicho anteriormente para el ICP. Además, en función del tipo de contaminante, hay que hacer protocolos específicos. No sirve un mismo protocolo para analizar todos los tipos de contaminantes y muchos de ellos no se pueden hacer simultáneamente. Si son de la misma familia, es posible adaptar la técnica para que detecte diferentes compuestos en una misma muestra, pero si son muy diferentes entre sí, pues es complicado llevar a cabo análisis de diferentes compuestos. En el caso de los contaminantes biológicos, principalmente lo que está estandarizado es el cultivo microbiológico. En este caso, al igual que para el caso anterior, no permite análisis en campo porque se requiere de un cultivo y un incubador. Además, el tiempo de análisis es de más de 24 horas. Otra de las limitaciones que tiene esta tecnología es que para hacer la determinación, por ejemplo, de los dos compuestos biológicos que hemos establecido anteriormente, que eran los más críticos, como son la salmonela y la listeria monocitógenes, no se pueden hacer en un mismo ensayo, sino que necesitas hacer dos cultivos porque cada uno tiene su método selectivo, por lo que es necesario pues, aumentar todavía más los tiempos. Sí que en los últimos años está habiendo la tendencia de utilizar la qPCR como metodología de detección. En este caso sí que se obtienen las determinaciones antes que con un cultivo microbiológico y sí que se permita hacer análisis multiplex, pero al igual que en los casos anteriores, necesita un equipamiento, necesita personal cualificado, no permite análisis en campo y además, aún así, los tiempos de detección son más de 24 horas. Por lo tanto, siguen presentando una gran limitación. Es por todo este tipo de limitaciones que es necesario el desarrollar nuevas tecnologías que permitan el control en campo para hacer una mayor gestión y control de los riesgos. Por ello, están emergiendo en los últimos años técnicas alternativas o complementarias a las que ya he comentado anteriormente para la detección de contaminantes en la industria alimentaria. Entre ellos se encuentran los sistemas de biosensado o biosensores, que son dispositivos que utilizan materiales de origen biológico para detectar y cuantificar una sustancia. ¿Por qué se utilizan este tipo de herramientas? Porque tienen una respuesta rápida, presentan buena sensibilidad, selectividad, son portables, de bajo coste y pueden hacerse en campo. Algunos de los ejemplos más comunes que podemos encontrarnos comercializados actualmente es el glucosímetro. ¿Y por qué es tan importante o por qué es una tecnología que puede satisfacer las limitaciones que actualmente se encuentra en la industria alimentaria? Uno de los motivos es por la muestra, es decir, este tipo de tecnología es aplicable a diferentes tipos de analitos, no únicamente a bacterias, como es el caso del cultivo, o a metales pesados, como es el caso de ICP, sino que esa tecnología puede aplicarse a diferentes tipos de compuestos, tanto metales como moléculas pequeñas como puede ser el clorpirifos, moléculas más grandes como son proteínas, es decir, alérgenos, o incluso bacterias o metabolitos de estas bacterias. Además, se pueden analizar en diferentes tipos de muestra, pueden ser en alimentos, en superficies y en aguas de lavado. ¿Y por qué puede ser aplicable estas tecnologías a este tipo de muestra y a este gran tipo de matrices? Pues lo que utiliza esta tecnología son biorreceptores específicos. Estos biorreceptores se diseñan para que sean muy selectivos al elemento que tú quieres determinar y entonces es capaz de discernir entre dos compuestos que sean muy similares entre sí. Por ejemplo, podemos determinar el clorpirifos y discriminarlo de otros compuestos que sean muy similares entre ellos. Esto le confiere una buena selectividad al sistema y es especialmente útil cuando tenemos muchos compuestos que pueden interferir en la muestra. Es decir, por ejemplo, en el caso de microorganismos, cuando queremos determinar un microorganismo concreto que se encuentra en una baja proporción en la muestra, pero tenemos otra gran cantidad de microorganismos que puedan enmascarar esa señal, el uso de estos biorreceptores hace que se capture este microorganismo y permita discernir entre los demás.
Aparte, este tiempo de respuesta de los bioreceptores es muy corta, lo cual hace que la determinación se haga en pocos minutos. Y gracias a esta gran selectividad que presenta, es capaz de integrarse en sistemas que permitan la determinación de varios analitos simultáneamente, porque, como ya he comentado, son muy selectivos, entonces no hay reactividad cruzada con otros reactivos que son similares. Otras de las ventajas que tienen estos sistemas es que están integrados en sistemas de transducción, es decir, ese reconocimiento produce un cambio que es medible y se puede transducir en una señal eléctrica que podemos captar. Además, estas tecnologías se combinan con nanomateriales como pueden ser nanopartículas, materiales 2D y 3D, para incrementar todavía más la sensibilidad de los métodos y obtener una respuesta más rápida y con unos bajos límites de detección. Además, este tipo de sistemas son miniaturizables, lo cual hace que podamos integrarlos en sistemas Lab-on-a-Chip, de manera que podríamos utilizarlos para la determinación in situ. Además, como he comentado, como dar una señal eléctrica medible, estos son fácilmente integrables en plataformas digitales para el control y gestión de riesgos. Por lo tanto, gracias a estas ventajas que presentan estos sistemas, lo ofrecemos como una solución para la detección temprana in situ de contaminantes tanto químicos como microbiológicos en la industria agroalimentaria. La aplicabilidad de esta tecnología que permitirá pues, hacer un mayor número de determinaciones, porque al ser de bajo coste y de fácil manejo podemos ponerlo en cada punto de una planta, en el control de materias primas, el control del producto final. Entonces aumentaríamos el número de determinaciones y por tanto tendríamos un mayor control rutinario sin la necesidad de un equipamiento muy caro. Además, el hecho de que tengamos la respuesta en pocos minutos hace que mantengamos la frescura de los productos y la calidad del producto. Identificar con tiempo las posibles amenazas hace que puedas tomar decisiones rápidas y evitar la propagación de esa contaminación, ya que igual tienes contaminado un lote, pero no identificarlo a tiempo produce una propagación y contamina más lotes del producto. Algunas de las tecnologías que hemos desarrollado en ITENE en el ámbito de biosensores para la detección en la industria agroalimentaria son proyectos de I+D financiados por IDACE. Uno de ellos fue el proyecto BioSense. En este desarrollamos un kit biosensor para la determinación cuantitativa de patógenos. Lo que hacíamos es, como he comentado antes, una captura específica del patógeno, de manera que nos eliminábamos todas las otras contaminaciones que pudiera haber de otros microorganismos, haciéndolo más selectivo, y luego añadíamos un medio de detección y en función de la concentración cambiaba de color, y este color era medible por una app móvil o por un equipo de espectrofotometría. Este dispositivo, este kit era manual, entonces lo que hicimos es, para facilitar su aplicabilidad, es desarrollar un equipo que automatizara todos estos pasos. Estos sistemas, como podéis ver, tienen un límite de detección entre unas 100 UFCs por gramo y un tiempo de análisis de 6 y 8 horas. Este dispositivo se mejoró en el marco del proyecto Sentinel, que posteriormente en el vídeo podréis ver y estará explicado con más detalle. Y por último, un proyecto en el que estamos trabajando actualmente para la detección de microorganismos en la industria agroalimentaria es el proyecto AgroSen, en el que estamos desarrollando tiras de lateral flow que son de fácil manejo para la detección tanto de Salmonella y sus serotipos más críticos como de Listeria monocitógenes. Este sistema, a diferencia de los anteriores, permitirá la detección en menos de una hora, ya que, como bien sabéis, al aplicar una tira de flujo lateral, en unos 15-30 minutos ya se obtiene el resultado. Y no hace falta tener un tiempo de espera más largo. Como conclusiones finales de esta presentación, indicar que la implementación de este tipo de tecnologías para el análisis de contaminantes químicos y microbiológicos en la industria permite mejorar la salud del consumidor al aumentar el número de análisis y llevando a cabo un mayor control rutinario de la seguridad de procesos y productos, el aumento de la competitividad empresarial con procesos más rápidos y seguros, además de la innovación tecnológica que supone que fortalece la posición en el mercado. Además, se llevará a una reducción de costes gracias a la optimización de los recursos, disminución del equipamiento y el análisis externo, y
como consecuencia de tener unos resultados más rápidos, se reduce las retiradas de productos por temas de contaminación y proliferación de esa contaminación. Además, estos sistemas permiten una mejor trazabilidad, registrando en tiempo casi real cada lote, tanto de materia prima como de producto final, como de las propias instalaciones. Quisiera agradecer la atención y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que se haga a lo largo de la jornada y la resolveré encantada. Os dejo ahora con mi compañero Alejandro Hernández. Buenos días a todos. Gracias por la introducción, María José y Carlos. Mi nombre es Alejandro Hernández, soy responsable de la unidad de monitorización y bioanálisis aquí en ITENE, dentro de la Gerencia de Seguridad y Tecnologías de Monitorización Ambiental. Y voy a explicaros brevemente pues en qué ámbitos estamos trabajando dentro del desarrollo de tecnologías para la identificación y monitorización de amenazas químicas y microorganismos en infraestructuras críticas. Para esto me gustaría antes, bueno, este es el outline de mi presentación, hablar un poco, poner en contexto, ¿no? Qué amenazas, ¿no? ¿Qué nos estamos enfrentando dentro de lo que son este tipo de pues, microorganismos y amenazas químicas en lo que se llama infraestructuras críticas, que ahora definiré, el marco regulatorio existente. Hablaré brevemente de las tecnologías de detección que se aplican actualmente y daré paso a otras tecnologías o herramientas analíticas alternativas basadas en biosensores, como ya os ha introducido mi compañera María José, que son aplicadas y que pueden ser aplicadas a ese tipo de, a este tipo de ambientes o sectores. Os comentaré algún caso de éxito que hemos desarrollado en ITEN y pasaré a las conclusiones. Primero, me gustaría definir lo que se entiende como infraestructura crítica. Se entiende una infraestructura crítica como una infraestructura cuya interrupción comprometería gravemente la sociedad, la economía y, digamos, el movimiento o el motivo del movimiento del país o del planeta en general. Este es un motivo suficiente como para que se entiendan como elementos clave para la seguridad nacional. Además, una infraestructura crítica tiene que cumplir varios de los siguientes requisitos. Es esencial y de alta dependencia, que proporciona un servicio sin el cual otros sectores no pueden operar, como es el caso, por ejemplo, de agua para sanidad o energía para telecomunicaciones. Su interrupción genera un impacto inmediato y grave, ya que supone un riesgo para la vida o la salud de la población, implica pérdidas sustanciales económicas y también afectan al orden público y a la seguridad nacional. Además, su fallo no es fácilmente sustituible. El servicio no puede reasignarse o sustituirse de manera rápida o eficaz, como ya vimos en el apagón que pasó el pasado mes de abril. Ejemplos típicos de infraestructuras críticas, pues sectores de la energía, transporte, agua, salud, tecnologías de la información y la comunicación, finanzas y seguridad y defensa. En la presentación que os voy a hacer en estos pocos minutos, me voy a centrar en los sectores en tecnologías aplicadas al sector del agua, de la salud y también de la seguridad y defensa. En cuanto a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, o amenazas CBRN, son amenazas que pueden causar daños masivos a nivel de materiales, sanitarios, psicológicos y también económicos, tanto por ataques deliberados como por accidentes. ¿Cuáles son los principales riesgos? Armas químicas y biológicas, empleadas por un Estado o bien por grupos terroristas. Tenemos ejemplos de ataques terroristas como el atentado del 95 en el metro de Tokio con gas sarín. Accidentes industriales, por ejemplo, en fábricas petroquímicas que liberen sustancias tóxicas o determinados derrames que impliquen o comprometan la seguridad de ambientes y de poblaciones. Ataques con patógenos, como la liberación intencionada de un virus o una bacteria que pueda causar una enfermedad en una población, ¿no? Como es el famoso caso de Anthrax que vivimos hacía tiempo. Y también aquellos agentes que puedan ser causantes de epidemias y pandemias fruto de la propagación de esta enfermedad, como es el caso del ébola, la gripe aviar o el SARS-CoV-2, el COVID-19, que vivimos en el 2019-20.
Otro riesgo asociado a este tipo de amenazas es el terrorismo radiológico y nuclear, diseñado para generar principalmente pánico y caos, como son el caso de objetos radiactivos robados, como el uso de elementos como el cesio-137 o cobalto-60 con fines terroristas, o bien artefactos nucleares, ¿no? El hecho de disponer de un armamento nuclear diseñado para detonación con fines de militares o terroristas para pues presionar, amenazar, etc. Otro principal riesgo es la proliferación y el tráfico de materiales de este tipo, ¿no? Potenciados por las tecnologías emergentes como son la inteligencia artificial o la biotecnología, entre otras. ¿Cuál es el impacto potencial de este tipo de riesgos? Pues miedo social y desestabilización a largo plazo, colapso sanitario, fruto de los efectos que pueden tener sobre la salud pública, daños económicos por la descontaminación que hay que hacer para eliminar estas amenazas, las evacuaciones, la pérdida de actividad, etcétera. Incluso la inestabilidad política y riesgos geoestratégicos transfronterizos que estamos viviendo desde hace ya tiempo, como todos sabréis. En cuanto a las infecciones, en cuanto al ámbito de salud, me voy a centrar en lo que son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Se conocen este tipo de infecciones como las que sufre un paciente que contrae como consecuencia de la atención recibida en un hospital, en un centro de salud, en una residencia de mayores, etc. Como veis, la incidencia de este tipo de enfermedades a lo largo del año se centra entre las últimas semanas del año y las primeras, y ha sido así, y la tendencia es así a lo largo de los diferentes años desde el 2020. La ECDC estima que cada año se producen del orden de 4,8 millones de IRAs en pacientes ingresados en UCIs. Esto tiene un impacto tanto en la atención sanitaria por la ocupación de espacios y también un impacto en la economía, porque al final lo que supone es una reincidencia y rehospitalización de los pacientes y alargar los tratamientos. En los países de la Unión Europea, según datos de la OMS, la carga de las 6 infecciones asociadas a la asistencia sanitaria más frecuente en términos de años de vida fue el doble de la carga combinada de otras enfermedades infecciosas. Y además se estimó que el 75% de esta carga asociada o de esta carga se relaciona con la resistencia a antimicrobianos en términos de discapacidad y mortalidad prematura. Es imposible no relacionar las IRAs con la resistencia antimicrobiana, porque la resistencia a los antimicrobianos también supone una amenaza actual, ¿no? En lo que es inseguridad de infraestructuras críticas. Este tipo de resistencias ocurren cuando los microorganismos, principalmente bacterias, desarrollan resistencia a los medicamentos diseñados para eliminarlos, ¿no? Haciendo que los tratamientos sean ineficaces. Se conoce y se sabe que los antibióticos de segunda y tercera línea, o sea, la resistencia a los antibióticos de segunda y tercera línea, como veis en la gráfica de abajo a la izquierda, tenderá a crecer en los países de la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Económica Europea hasta el 2030, siendo menos efectivos, ¿no? Y se estima también que datos de la OMS y de la ECDC estiman que el número de IRAs relacionado con este tipo de resistencias es de 136 millones al año. Estamos hablando de cifras muy importantes. Por este motivo, el pasado julio de 2022, la Comisión y los Estados miembros determinaron que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 3 principales amenazas prioritarias para la salud, que son, junto con amenazas CBRN, de las cuales ya he hablado, y microorganismos infecciosos capaces de originar situaciones pandémicas. En ese sentido, se pone de manifiesto que es necesario disponer de medios y protocolos de vigilancia para establecer metodologías de prevención y tener así un mayor control sobre este tipo de amenazas. Dentro de lo que es el marco regulatorio, a pesar de que no se considera una infraestructura crítica como tal, pero sí lo es debido al impacto económico que tiene, sobre todo en España, no podemos dejar atrás el sector ganadero y agroalimentario. Teniendo en cuenta el término de bioseguridad, que son todas aquellas medidas que están destinadas a la prevención y la entrada y difusión de agentes infecciosos, y que se aplica desde diferentes formas, ¿no? De manera externa, para impedir la entrada y salida de este tipo de enfermedades, de manera interna, a nivel de control y de higiene, definiendo diferentes planes para este control a través de protocolos, registros, etcétera, y también formando, ¿no?, a lo que son los trabajadores en cuanto a las medidas de higiene y control, ¿no? El ejemplo más claro es, bueno, pues toda la gripe aviar, la situación de gripe aviar que estamos viviendo actualmente. O sea, disponer de herramientas que pudieran controlar de forma temprana este tipo de agentes infecciosos nos permitiría tomar medidas
con mucha anterioridad medidas de mitigación para disminuir sustancialmente los impactos económicos que pueden llegar a tener. En cuanto a marco regulatorio, no voy a entrar en detalle en todas las normativas, regulaciones, recomendaciones que hay actualmente aplicado a los tres sectores que he dicho, tanto a asistencia sanitaria como a sanidad animal, como a directrices y estrategias de amenazas CBRN. Este tipo de directrices, reglamentos, normativas están centradas en definir protocolos de higiene, definir medidas de validación y cuantificación de determinados ambientes, control ambiental para salas limpias, plan sanitario integral, etcétera. Pero lo que quiero destacar es que ninguna de ellas apoyan o se sustentan sobre metodologías alternativas, analíticas alternativas que nos permiten tener respuestas de forma más rápida, ya que todas recaen o se basan en el uso de herramientas tradicionales como es el cultivo, PCR y análisis microbiológico, ya que siguen siendo las de referencia para las regulaciones sanitarias y de vigilancia. Vale. Dicho esto y conociendo el marco tanto regulatorio como las cifras y el impacto que tienen este tipo de amenazas en las infraestructuras críticas, especialmente en lo que es sanidad, seguridad, agua, etcétera, voy a pasar a explicar las tecnologías de detección que actualmente se utilizan, o algunas de ellas, o las más destacables, y después hablaré un poco en detalle, sin entrar mucho en detalle, porque ya lo ha hecho mi compañera María José, cómo pueden trabajar los biosensores, o qué pueden aportar, o qué ventajas pueden aportar los biosensores en este campo. Me gustaría diferenciar en dos aspectos clave. Por un lado, obviamente está la parte analítica, que la veremos después, pero antes hay que hacer un muestreo ambiental. Es decir, actualmente, necesitamos captar y hacerlo de forma segura y representativa la matriz en la cual queremos analizar, bien sea un virus, un hongo, una bacteria, un fármaco, una amenaza en general. Actualmente existen diferentes dispositivos comerciales que probablemente muchos de vosotros ya conoceréis, que son impactadores, como son los de la izquierda, o muestreadores de Coriolis, como son los del centro, o muestreadores para agua, que son el dispositivo que veis a la derecha. Estos sistemas no son integrados, es decir, me permiten captar, pero no me permiten analizar en campo, con lo cual no evito que tenga que transportar la muestra a laboratorios centralizados, y eso implica alargar el tiempo de análisis y conocer la situación o el estado de la matriz que quiero analizar más tarde de lo que sería conveniente. Además, deben ser manipulados por el personal cualificado. En cuanto a las metodologías de detección actualmente para patógenos, podemos hablar de dos, cultivo microbiológico y PCR. En el caso del cultivo microbiológico, tenemos que pasar por una extracción del microorganismo, la adición sobre un agar selectivo, un tiempo de incubación y una lectura de datos. Esto nos puede llevar entre 24 y 48 horas o más, dependiendo del patógeno que queramos analizar. Se necesita entonces, como limitaciones, podemos destacar que se necesita un medio selectivo para cada patógeno, porque no es lo mismo crecer o detectar Legionella que Clostridium, por ejemplo. Necesitamos tiempos largos para conocer el resultado del análisis, los que retrasan las medidas que podemos tomar en caso de tener una situación crítica. Y además requerimos de un laboratorio con un equipamiento especializado, ya sea estufas, lectores, etcétera. En el caso de la PCR cuantitativa a tiempo real, no nos escapamos tampoco de esa extracción, de ese crecimiento, si queremos diferenciar entre viables y no viables, que es lo ideal porque queremos saber aquellas bacterias o aquellos microorganismos que están vivos y tienen potencial infeccioso. Necesitamos hacer una extracción de DNA, después realizar la amplificación y analizar los datos, lo cual implica también tener equipamiento sofisticado y de alto coste, un técnico altamente especializado, un tiempo de determinación probablemente en muchos casos superior a esas 24 horas, y los resultados, pues el personal tiene que estar entrenado para poder interpretarlos de forma correcta. En cuanto al análisis de amenazas químicas, como pueden ser fármacos o otro tipo de amenazas de origen químico, tenemos una secuencia de pasos similares a lo que es el análisis de microorganismos bien por PCR o por cultivo. Tenemos que realizar una extracción de ese químico, normalmente se hace a través de extracción en fase sólida, para aislarlo de lo que es la matriz. Tenemos que acondicionar ese medio para poder analizarlo. Después lo tenemos que meter en el cromatógrafo, que nos va a toda esa mezcla
nos la va a separar para poder detectar picos diferenciados, característicos de cada uno de los elementos o amenazas que hay en esa matriz, y después hay que hacer un análisis de datos, ya bien si hacemos la detección por ultravioleta o por espectrometría de masas. Esto implica equipamiento sofisticado y alto coste, no es portable, o sea, no me puedo llevar un cromatógrafo para analizar el estado en cuanto a amenazas químicas de un río, por ejemplo. Necesitamos técnicos altamente especializados y un tiempo de determinación elevado. Frente a todo esto surgen, no son tecnologías nuevas, es decir, ya llevan años implementadas, surgen lo que son los biosensores, ¿no? No voy a entrar en detalle porque mi compañera María José creo que ya os ha explicado qué es un biosensor y qué ventajas tiene. Pero lo que sí que me gustaría destacar es que son dispositivos miniaturizables, de respuesta rápida y que se pueden integrar con esos sistemas de captación para hacer análisis en campo. Se pueden aplicar en seguridad alimentaria, como os ha explicado mi compañera anteriormente, pero también, que es la presentación que nos ocupa ahora, para monitorización ambiental, bien sea para la calidad del aire o bien sea para la calidad del agua. Y obviamente tienen mucha aplicación en lo que es el diagnóstico clínico. Muchos de vosotros conoceréis, bueno, el test de antígenos del SARS-CoV-2, que es de fácil uso, de respuesta rápida y fácilmente interpretable. Y también el glucómetro, por ejemplo. Desde ITENE, y en particular desde la gerencia, y en el marco de proyectos de IBACE, llevamos desde la pandemia trabajando y antes también, trabajando en el desarrollo de este tipo de herramientas, bien sea para la monitorización de bacterias como E. coli y Listeria en superficies y aguas, o bien el SARS-CoV-2, que ahora después os enseñaré, para ambientes hospitalarios en el marco del proyecto BeSafe, a través de proyectos posteriores al BioChange, desarrollo de incorporación de otras amenazas microbiológicas de especial interés en la industria alimentaria, etcétera. Brevemente os explicaré un par de casos de éxito que hemos desarrollado aquí en ITENE y que se han implementado y se han validado en campo. Uno es un equipo para captar aire y monitorizar la presencia de SARS-CoV-2 en espacios hospitalarios. No entraré en detalle en las especificaciones técnicas del equipo, pero al final aquí lo que se desarrolló es un sistema que era capaz, con una estructura determinada, que era capaz de absorber aire y llevarlo a una fase líquida para después analizarlo a través de un biosensor y determinar si había y no había SARS-CoV-2 en la habitación del hospital o en el espacio que se quisiera monitorizar y en qué grado lo había. Este equipo se validó de la mano de unos compañeros en el Hospital Universitario y Politécnico de la FE, tanto en habitaciones con COVID y habitaciones, es decir, con pacientes diagnosticados con COVID y con pacientes sin COVID, teniendo resultados satisfactorios. El análisis que comprendía tanto la captación como la determinación de la muestra estaba alrededor de 2 horas. En el contexto de la monitorización de patógenos y agentes químicos del agua, como os comentaba, hemos desarrollado diferentes tecnologías de detección que son capaces de integrarse con sistemas de captación completamente autónomos, que son los que os presento arriba a la izquierda. Estos sistemas son capaces de tomar el agua de un punto en concreto, filtrarla, preconcentrar los patógenos, adecuar la muestra para después gotearla en el sistema de detección, ya sea para la detección de estos patógenos o la detección de amenazas químicas. Os presento aquí brevemente lo que son las calibraciones para que veáis también que nosotros trabajamos en la caracterización analítica de estos dispositivos, porque es fundamental para garantizar la fiabilidad de su respuesta. A modo de conclusiones, y para acabar mi presentación, comentaros que las infraestructuras críticas que he comentado requieren de sistemas de vigilancia más ágiles, continuos y precisos frente a las amenazas microbiológicas y químicas cada vez más frecuentes y diversas. El marco legislativo reforzado, tanto a nivel nacional como europeo, exige mayor bioseguridad, trazabilidad, vigilancia y respuesta temprana. Pero sí que es verdad que las tecnologías tradicionales actuales presentan limitaciones en este sentido. Los biosensores y las tecnologías avanzadas de monitorización continua ofrecen esta oportunidad de realizar un salto cualitativo en términos de vigilancia, reduciendo tiempos de respuesta y automatizando la detección y mejorando así la capacidad de anticipación. La integración de estas soluciones para la monitorización de infraestructuras críticas consecuentemente eleva el nivel de protección, optimiza los recursos y fortalece la resiliencia operativa.
Finalmente, comentar que el futuro de la protección frente a este tipo de amenazas biológicas y químicas pasa por desarrollar e implementar sistemas fiables, predictivos e interconectados de bajo mantenimiento, donde la detección deja de ser reactiva para convertirse en un elemento central de prevención y control. Y hasta aquí mi presentación. Cualquier cuestión adicional, bueno, estoy encantado de resolverla al final de la presentación. Doy paso a mi compañera Arantxa Ballesteros. Gracias. Buenos días a todos, gracias por la atención. Mi nombre es Arantxa Ballesteros, soy responsable de la Unidad de Seguridad de Productos y Procesos en ICENE y os voy a hablar de los nuevos métodos de evaluación de la seguridad bajo el concepto del marco SSBD. Vamos a contextualizar un poco desde el principio en qué consiste el marco y qué es esto de la seguridad y sostenibilidad desde el diseño. Y bueno, en los últimos años la Comisión Europea ha desarrollado diferentes planes de acción, recomendaciones, regulaciones, etcétera, para orientar la transición ecológica hacia pues, un desarrollo más sostenible, con productos más verdes y también más seguros. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, el Plan de Acción de Economía Circular, el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Químicos Sostenibles, la Estrategia One Health y vamos a hablar del marco SSBD, que es uno de los últimos de las últimas acciones promovidas en la que se presta especial atención a la seguridad. Es clave orientar los nuevos desarrollos a nivel industrial hacia un ambiente que considere la seguridad y sostenibilidad desde fases tempranas para poder cumplir con los objetivos que se establecen dentro de la Estrategia de Químicos Sostenibles y del Pacto Verde. ¿En qué consiste esto del marco de seguridad y sostenibilidad desde el diseño? Pues fundamentalmente en utilizar sustancias que sean más seguras y más sostenibles y minimizar también los productos peligrosos que se pueden utilizar o incluso desarrollar como fruto del proceso productivo o incluso en la fase de uso o de fin de vida. Tiene un importante enfoque de ciclo de vida, considera todas las fases del proceso productivo, desde diseño y formulación, producción, por supuesto también el consumo del producto y, como comentaba, el fin de vida, orientando la evaluación a considerar pues, todas aquellas materias primas, productos y productos dentro del proceso productivo que se utilicen en las diferentes fases, con el fin de garantizar que se cumplen criterios de seguridad y sostenibilidad para garantizar que no repercute un efecto negativo en la salud humana o ambiental. Esto es un trabajo que se lleva haciendo desde los últimos 3 años. En 2022, la Comisión Europea, junto con la JRC, desarrolló diferentes documentos de apoyo. A final del 2022, publicó la recomendación del marco y durante este tiempo se han sucedido diferentes fases de reporte y de recolección de feedback por parte de los organismos y de las partes que están implementando el marco a nivel industrial, académico, investigadores, etcétera, con el fin de ir refinando poco a poco esta metodología y se prevé que en 2026, a partir de todo el feedback recibido, se publique la versión definitiva para la recomendación de este marco de seguridad y sostenibilidad desde el diseño. El objetivo, como comentaba, es el de identificar y minimizar desde fases tempranas los impactos que se pueden producir. ¿Y esto por qué es útil? Pues porque facilita la transparencia en cuanto al nivel de evaluación de seguridad y sostenibilidad, también garantiza la trazabilidad en este proceso de evaluación y porque constituye una herramienta muy importante de comunicación dentro de la cadena de valor. Como indico, se enfoca a las 2 dimensiones, seguridad y sostenibilidad. Yo en este caso me voy a centrar en la parte de seguridad, que al final es la que se orienta más a garantizar que no se producen efectos perjudiciales en la salud humana o en los organismos ambientales. Esto es un conjunto de métodos que veremos ahora más adelante, explicaré a continuación, pero quiero empezar resaltando por qué esto es importante a nivel industrial, es decir, por qué la implementación del marco tiene interés a nivel industrial. Por un lado, porque facilita una selección segura de ingredientes. Por otro, porque permite validar
de forma temprana cuál es la seguridad, y esto es, por ejemplo, especialmente crítico en ciertos sectores, como puede ser en aquellos materiales en contacto con alimentos o en productos cosméticos. También porque, evidentemente, permite reducir riesgos químicos, biológicos o ecotoxicológicos, y porque garantiza que los procesos sean más sostenibles. Finalmente, porque también esto supone pues, una mejora de la competitividad. A nivel industrial, el sector industrial a nivel general y específicamente pues, en el sector alimentario, químico o de envase, se enfrentan a diferentes retos que cada vez pues, suponen un mayor esfuerzo por parte de las empresas. Fundamentalmente existen retos regulatorios. Aquí, pues, especial el tema de las restricciones y la prohibición en el uso de sustancias altamente preocupantes, persistentes y acumulables tóxicas. Esto es especialmente crítico en aquellos sectores que están regulados por el reglamento REACH o el DBP. Aquí pues un ejemplo de la exigencia en cuanto a las sustancias activas que se pueden utilizar en productos de control de plagas, de desinfección, etc. También en el caso de los alimentos, por las demandas regulatorias específicas por organismos competentes específicos. En general, porque existe una presión hacia la transición transición para una economía circular y sostenible dentro de los objetivos que establece el Marco Verde Europeo. También existe una necesidad de transparencia. Existen retrasos en la revisión de las sustancias activas, también cambios en las pautas de producción y en los objetivos regulatorios, lo cual eso implica que las empresas tienen que estar continuamente enfrentando estos cambios a nivel legal. Y también porque la evolución de las oportunidades de mercado es más rápida de la duración de los trámites en los procesos de aprobación y autorización, lo que constituye pues, un importante obstáculo. Y por último, pues, los elevados costes de los procesos de aprobación y autorización de sustancias o de registro de productos. Esto es una foto más o menos general de la regulación aplicable a diferentes sectores. En el caso de productos químicos, todo lo que tiene que ver con la contaminación cero y con la estrategia de químicos sostenibles. También regulaciones más específicas enfocadas al packaging como es OSOA. Por supuesto, REACH, CLP o aquellas directivas más centradas en lo que son efectos sobre la salud humana. En el caso de alimentación, todo lo que tiene que ver con aditivos alimentarios, materiales en contacto con alimentos y, por supuesto, pues la estrategia de Farm to Fork. En el caso de agua, directiva del agua, la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales. En el caso de plásticos, pues todo lo que conocemos de los plásticos de un solo uso, la estrategia de bioeconomía, etcétera. Y aquí voy a resaltar la restricción de microplásticos, que es de más o menos reciente incorporación, y me vais a permitir que haga hincapié en que desde ahí tenemos organizado un taller online los días 3 y 4 de diciembre en el que abordaremos esta temática de forma más específica, con lo cual podéis consultar la web si estáis interesados. Y finalmente, los productos más orientados a nutrición y protección vegetal, con las regulaciones específicas para bioestimulantes, control de plagas, biocidas, etcétera. Aparte de los retos regulatorios, también existen, obviamente, retos a nivel técnico. Fundamentalmente, cuando estamos pensando en cómo garantizar o evaluar la seguridad de estos productos o de nuestros procesos productivos, pues encontramos que los métodos tradicionales son generalmente costosos y lentos y, sobre todo, que son poco aplicables en fases tempranas del desarrollo, lo que constituye un obstáculo en el proceso de innovación. Por otro lado, una problemática muy importante que se da en el sector alimentario, pero también en el de productos de desinfección y en la parte del sector biocida, es la resistencia a antibióticos debido a un uso generalizado de los biocidas. También que la sustitución o eliminación de sustancias preocupantes al final siempre tiene que ir favorecida de que la funcionalidad de estas alternativas sea eficiente y resuelva las necesidades y sobre todo también por los costes que suponga este proceso de sustitución o eliminación. Por otro lado, pues que todo lo que es esta transición ecológica a la que estamos dirigidos y que promueve la Comisión implica un importante esfuerzo de innovación y de desarrollo para estar alineados con las políticas de seguridad y sostenibilidad. En este marco, los NAMs o metodologías de nuevo enfoque son una buena herramienta porque permiten acelerar la innovación y el desarrollo de productos seguros y sostenibles. ¿Qué son los NAMs?
Bueno, son un conjunto de métodos y herramientas que son alternativos o complementarios a los ensayos tradicionales que generalmente se han hecho en vivo para evaluar toxicidad, es decir, efectos en salud humana, o ecotoxicidad, efectos en organismos ambientales. Incluyen desde métodos in vitro, aquí todo lo que tiene que ver con cultivos celulares humanos, modelos 3D, órganos en chip, también bioensayos, esto está más orientado a evaluar el efecto en organismos ambientales, por supuesto métodos in silico, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y modelos computacionales para predecir toxicidad o también actividad de las moléculas, compuestos, productos, etcétera. Ensayos basados en mecanismos y vías biológicas como los AOP, técnicas ómicas y, en definitiva, cualquier método que no teste en animales, que es hacia lo que nos tenemos que dirigir. Estos NAMs están adoptados por la OCDE y no solo están apoyados, sino que están impulsados y promovidos por autoridades específicas como son ECA y EFSA, en términos de seguridad. ¿Cuáles son las ventajas generales? Constituyen modelos relevantes para humanos porque permiten estudiar de forma representativa cuál es el comportamiento y la toxicidad, con una menor dependencia en el uso de animales, por lo que se alinean con el principio de las 3R. Son rápidos, permiten un screening veloz de candidatos, permitiendo agilizar el proceso de toma de decisiones, y también son rentables, justamente por esta facilitación de la comparación de alternativas y de la toma de decisiones en cuanto a la sustitución de sustancias preocupantes o peligrosas. Ofrecen datos relevantes para el perfil de SSBD en relación a peligro, exposición, eficiencia en el uso de recursos o impacto ambiental. Son más reproducibles que los modelos que utilizan animales. También son más flexibles a la hora de poder adaptarse a diferente tipología de productos y diferentes endpoints de estudio. Y, por supuesto, pues están alineados con el cumplimiento regulatorio y normativo que al final pues, es clave a la hora de poner un producto en el mercado. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos que desde ITN hemos trabajado implementando el marco en algunos sectores específicos. Empezamos por el sector de productos de limpieza y desinfección y también de pinturas, barnices y recubrimientos. Aquí, generalmente, con las empresas con las que hemos trabajado, hemos desarrollado productos con propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales, de aplicación tanto en industria alimentaria como en hospitales. Esto mismo también lo hemos aplicado en el sector textil, tanto para tejidos como para textiles no tejidos. En el caso también de envases plásticos y celulósicos, no solamente de envases plásticos convencionales, sino también importante el caso de los envases realizados a partir de biopolímeros, por esa confrontación que hay entre seguridad de los plásticos convencionales versus biopolímeros. En el caso de los productos más orientados a control de plagas, pues también hemos trabajado en desarrollar productos basados no en moléculas sintéticas, sino en moléculas de origen natural con cierta actividad biocida. En alimentación animal hemos utilizado también nuestras capacidades para desarrollar productos basados en compuestos naturales o extractos naturales para reducir el uso de antibióticos, y muchos de estos proyectos los hemos vehiculado a través de desarrollos software que al final lo que permiten es apoyar la toma de decisiones y guiar a la industria para mejorar su capacidad de toma de decisiones y de desarrollo. Estos proyectos los hemos realizado en diferentes marcos, directamente con los clientes o a través de proyectos financiados a nivel regional, nacional o también europeo. Beneficios específicos, voy a nombrar por encima como los puntos más importantes para cada uno de los sectores que estamos tratando hoy. En el caso del sector agroalimentario es especialmente relevante utilizar estos nuevos métodos para identificar posibles migrantes desde fases tempranas, también para detectar y tratar de sustituir compuestos que pueden tener efecto endocrino o bioacumulativo en el organismo, para predecir toxicidad o actividad. Esto, en el caso de alimentos, es especialmente crítico en cuanto a lo que tiene que ver con mutagenicidad y, por supuesto, para alinearnos con la regulación. En el caso de productos fitosanitarios o agroquímicos, aquí es muy clave un screen de moléculas para descartar toxicidades severas que pueda tener el producto final antes de involucrarnos en el proceso de registro del producto. Evaluación temprana de efectos ecotóxicos, muy crítico a nivel ambiental. También para identificar mecanismos de acción tóxicos que tienen que ver más con facilitar el read across entre los parámetros analizados y, nuevamente, para alinearnos con la regulación.
En productos de limpieza y químicos industriales permite una evaluación temprana de los efectos relacionados con sensibilización o procesos de inflamación cutánea o respiratoria, también de mutagenicidad, y hace que sea también más ágil el desarrollo de nuevas fórmulas verdes. Especialmente también interesante para predecir el riesgo de mezclas, cosa que en la industria, por ejemplo, cosmética es bastante crítico, cosmético de productos de limpieza. En el caso de envases y polímeros, nuevamente por el tema de las migraciones, cuando se utilizan en aplicaciones críticas, y también para evaluar riesgos tempranos asociados a materiales reciclados. Estos son algunos ejemplos específicos, pero bueno, al final estos beneficios son extrapolables a otros tipos de sectores. Para finalizar, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría transmitir? Pues que la implementación de este marco requiere un cambio en la forma de afrontar el desarrollo de productos y la fabricación, dando o haciendo mucho hincapié en la fase inicial de diseño, que esta implementación promueve el desarrollo de tecnologías que están alineadas con la consecución de los objetivos dentro del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de Químicos Sostenibles, y que el uso de los nuevos métodos de ensayo pues permiten obtener información de forma temprana, más rápida y eficiente. Esto es todo por mi parte. Estaré encantada de contestar cualquier pregunta y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo un poco más detallado de 3 casos de éxito en concreto de ITN. Muchas gracias. Pues continuamos con la sesión webinar de hoy, con esta Test Transfer. Agradecerles que sigan con nosotros, ¿no? Creo que durante estas 4 presentaciones han podido ver gran parte, ¿no?, de las soluciones tecnológicas que planteamos para los distintos retos y, por supuesto, una gran diversidad de aplicaciones en sectores, como comentaba mi compañera Arantxa, ¿no? Pues tenemos el gran concepto del Safe by Design con gran impacto en el sector químico y todas las industrias afines, incluida la cosmética, detergencia, limpieza. Después hemos hablado también con María José y con Alejandro todo lo que tiene que ver con sensórica aplicada a detección de distintos tipos de contaminantes, bien biológicos a tipo patógenos, bien contaminantes más químicos, como pueden ser gases o incluso amenazas, ¿no?, en el mundo de la defensa frente a compuestos biológicos. Y ahora lo que queremos es, bueno, que vean algo más físico, más tangible. Y para ello, bueno, les invitamos a ver un vídeo sobre equipos, equipamiento, tecnologías que se han desarrollado en el marco de 3 grandes proyectos, en este caso Proyecto Respira, Sentinel y AgroSense, cada uno de ellos representando distintas tecnologías. Respira, como su nombre indica, con aspectos que tienen que ver con la calidad del aire y contaminantes en aire. Sentinel con aspectos en el marco biosensor para distintos tipos de agentes, y el último proyecto, en este caso AgroSense, todavía en curso, donde trabajamos en la cadena agroalimentaria. Doy paso sin más a esta parte de presentación. Hola de nuevo. Tal y como os hemos comentado a lo largo de la Tech Transfer, os vamos a enseñar algunos de los desarrollos que hemos llevado a cabo dentro de los diferentes proyectos y base, como son el Respira y el Sentinel. En el caso del Respira, se ha desarrollado tecnología y se ha integrado en equipos completamente autónomos para la detección y monitorización de determinadas contaminantes y amenazas presentes en aire, como es el caso de este sensor para la detección de los compuestos orgánicos volátiles. Con este sensor nos permite monitorizar en tiempo real y llevar la información a una base de datos a través de tecnología IoT para determinar qué compuestos orgánicos volátiles se están generando en determinadas actividades, como puede ser una cocina industrial. Este equipo que veis aquí, también integrado, permite analizar material particulado de diferente tamaño y nos permite monitorizar actividades como pueden ser actividades extractivas, ¿no?, que nos van a permitir decir si se está generando material particulado que puede poner en peligro bien al trabajador o incluso a poblaciones cercanas, y modificar bien esa actividad o bien pararla temporalmente. En el caso del proyecto Sentinel os voy a enseñar 2 desarrollos. Este setup de laboratorio que se diseñó y se desarrolló y optimizó para la detección de micro y nanoplásticos en agua. Tras la captura de estos plásticos y su deposición en este chip que veis aquí, que se fundamenta en oro principalmente,
La muestra se deposita en este holder y mediante también técnicas espectroscópicas y después un ejercicio optimizado y fundamentado en inteligencia artificial y machine learning, somos capaces de discernir los picos característicos de los plásticos que estamos monitorizando del ruido de fondo. Para finalizar, dentro de lo que es el marco del proyecto Sentinel, os voy a enseñar lo que es el equipo automatizado para la detección de bacterias, tanto en agua como en la industria alimentaria. Si bien es cierto que las bacterias monitorizadas o que permite analizar este equipo tienen un mayor impacto en este último sector. Este equipo realiza el ensayo, se basa en el uso de biosensores y realiza el ensayo a través del uso de chips fluídicos y electrodos serigrafiados desarrollados también por ITN. Podemos seleccionar el tipo de muestra, bien superficial o bien alimentaria, y también el tipo de patógeno, bien E. coli, Listeria monocytogenes o Salmonella. Y tras comprobar que todos los pasos necesarios para llevar a cabo el ensayo se han realizado de forma correcta, el equipo de forma autónoma lanzará el ensayo, realizará las mezclas de reactivos, las incubaciones, las temperaturas necesarias hasta mostrar un resultado en pantalla que también puede o bien generar un informe o bien enviarse una base de datos para disparar una alerta. Otro de los proyectos en los que se está trabajando en el campo de la seguridad alimentaria dentro de ITN es el desarrollo de tiras de lateral flow para la detección de agentes patogénicos críticos de la industria alimentaria. Estos desarrollos se están realizando en el marco de un proyecto IBACE llamado AgroSense. En este sentido, trabajamos en dos tipos de tiras de lateral flow. Por un lado, una de ellas sería para la detección de Salmonella spp y Listeria monocytogenes, pero en el otro tipo de tira de lateral flow se están desarrollando no solo la detección de Salmonella spp, sino diferenciación y discriminación de los serotipos más críticos. En este caso, a diferencia de otros desarrollos en los que ya hemos trabajado en ITN, se requiere una mínima intervención del operario. Únicamente habría que hacer la toma de la muestra, si es en caso de superficies, pues tomar la muestra con un hisopo y añadirlo sobre la disolución. Una vez un tiempo de agitar y que todo el hisopo esté bien empapado con la disolución, se añadiría sobre el sensor. En otro caso, se podría hacer directamente sobre una matriz alimentaria. Se haría la extracción con el stomacher de la matriz y esta muestra se añadiría directamente sobre la tira de lateral flow. Una vez añadido, tras 15-20 minutos en los que corre la disolución en la tira, aparecería la señal. En el caso de un resultado positivo, aparecería una señal roja en la test line y en la control line, y en el caso de un resultado negativo solo aparecería en la control line. Este sistema no solo permite una detección visual, sino que aparte estamos desarrollando un dispositivo para la lectura de estas tiras y no solo dar un resultado cualitativo, sino cuantitativo, y decir la concentración que hay de cada uno de los microorganismos que se estén evaluando. Esto sería todos los desarrollos que hemos realizado en ITN en materia de seguridad alimentaria y seguridad ambiental. Espero que haya sido de vuestro agrado. ¿Comparto? Dale a compartir mi cámara. Hola, buenos días. Seguimos con la jornada. Ahora damos paso a una parte más interactiva. Espero que hayan disfrutado también de esta conexión de vídeo, donde han podido tener la oportunidad de ver distintos tipos de desarrollos, como decía, ¿no? más tangibles, para
bueno, visto las presentaciones, han podido tener esa segunda visión. Y ya como tercer pilar del día, vamos a establecer o vamos a hablar en una mesa redonda sobre distintos casos de éxito. Para ello, doy la introducción a los compañeros que van a participar en esta mesa redonda. Agradecerles, por supuesto, el tiempo que nos brindan durante el día de hoy. Tenemos, por un lado, a la empresa Laurentia Technologies. A la cabeza tenemos a María José López, la directora técnica y científica de la compañía y fundadora. Hola, buenos días, María José. Hola, ¿Qué Carlos, tal? muchas gracias. Gracias por la ¿Qué tal? invitación. Nada, a vosotros también por participar. En segundo lugar, tenemos con nosotros también a José Enrique Sánchez, el CEO también de la empresa Yepma. Hola, José Enrique. Creo que no te escuchamos, me parece. No te escuchamos, ¿no? Hola, buenos días. Hola, ahora sí. Muy Ahora sí, buenas. perfectamente. Buenos En días. breve se unirá con nosotros también Francisco Valiente de la empresa Pagasa. Sin más, la idea que tenemos con esta mesa redonda es abrir un poco un foro de debate en torno a casos de éxito y en torno a vuestra experiencia, ¿no? Como personas que tenéis mucha experiencia en estos ámbitos. En primer lugar, bueno, pues introducimos a María José López como empresa del sector químico, proveedora además de muchos tipos de productos que están representados en los asistentes. ¿Cuál piensa que son vuestros casos principales de éxito relacionados, ¿no? con la implementación del concepto de seguro sostenible, ¿no? Desde el diseño, como comentaba Arantxa? Creo que esa es la principal cuestión sobre la que podemos hablar. Sí, pues nosotros somos una pyme de base innovadora y tenemos una serie de productos que son microencapsulados de activos para aplicación en alimentación, cosmética, agricultura, que son sectores donde la seguridad es crucial. Entonces, en este tipo de productos que he mencionado, implementamos la visión de diseño seguro y sostenible y, desde una etapa temprana, ¿no? Es una visión importante para nosotros, siempre intentando mantener al mismo tiempo la funcionalidad y un coste competitivo, que ahora con la implementación del marco que ha comentado Arantxa, ¿no? de SPD, realmente es un proceso muy complejo para una empresa pequeña como nosotros. Y bueno, sí que es verdad que necesitábamos una herramienta, ¿no? que nos ayude y eso es un poco lo que hemos conseguido recientemente satisfactoriamente con el proyecto SBD Fornano que ha coordinado ITENE y justamente nos ha permitido el disponer de una herramienta que integra modelos matemáticos y permite la identificación, diseño e implementación en una etapa temprana de los productos. Y bueno, pues gracias a esto hemos conseguido desarrollar cápsulas seguras, son cápsulas de sílice con una estrategia de funcionalización superficial que ha mejorado, no, o sea, ha hecho que sean totalmente seguras en temas de toxicidad y ecotoxicidad. También nos ha permitido implementar sistemas de prevención de riesgos, evaluar los riesgos de exposición. Incluso también dentro de esta herramienta una parte de predicción, incluso de cálculo de costes. Total, que al final todo esto nos ha permitido el disponer de un producto que se aplica como biocida y pesticida en agricultura, en cosmética, en varias aplicaciones, pues con ese balance de seguridad, funcionalidad y coste que es tan complicado el conseguir. Y bueno, pues estamos satisfechos, la verdad, con el proyecto SBD Fornano y seguimos colaborando en otros proyectos para otras aplicaciones recientemente también, sobre todo en agricultura, es donde más estamos poniendo el foco ahora mismo. ¿Cómo piensas, María José, que este concepto de, llamémosle SSBD o Safe and Sustainable by Design, ¿no? como se conoce en Europa,
puede, digamos, promover, ¿no?, la seguridad y cómo o cuál es el motivo, ¿no?, de que una empresa que utilice este tipo de productos pueda apostar por ello en el futuro, ¿no? ¿Cuál sería el motivo de compra o cómo podríamos también hacer ver al consumidor la importancia, ¿no?, de este tipo de compuestos como aspecto diferenciador, ¿no? Es una reflexión en el sentido de que, bueno, como sabemos, en el marco de proyectos se trabaja mucho este concepto. Sin embargo, luego en el mercado necesitamos de alguna manera que también el consumidor final, ¿no?, que compra pues, el producto cosmético, la pintura, valore realmente tal aspecto, ¿no?, como uno de los motivos. Por supuesto, desde ITENE, Laurentia y multitud de empresas pensamos que el futuro está ahí, ¿no?, en implementar este tipo de concepto y hacerlo visible. ¿Cómo crees, ¿no?, que podríamos hacerlo visible y además sensibilizar, ¿no?, a los consumidores y, por supuesto, a la industria, ¿no?, en el uso, ¿no?, de este tipo de concepto? Sí, pues es una cuestión compleja de responder porque el objetivo primero, la motivación primera de la empresa son los costes, ¿no? Que el proceso, digamos, de implementación del marco no sea tan costoso como que haga inviable la implementación en el mercado. Pero si se supera esta limitación de los costes, ¿no?, y el producto pues, puede ser competitivo, ahí sí que hay una labor importante de concienciación del cliente final para digamos, y de difusión por parte de la empresa de las ventajas en cuanto a seguridad y sostenibilidad. Y ahí ya pues es un poco temas de marketing por parte de la empresa, pero también hay una parte muy importante de concienciación social que ya hemos discutido muchas veces, que se empieza desde los temas desde la educación mismamente, con la gente joven, ¿no?, con los niños en la escuela y luego con los mayores, ¿no? Eso es lo más complicado, pero sí que hay un tema de concienciación importante. Y luego pues hay herramientas más nuevas, ¿no?, ahora con todas las redes sociales, tema de los influencers y demás, que bueno, se está analizando que pueden también tener un impacto importante a la hora de que el cliente final esté más concienciado. Pero bueno, siempre con la premisa de los costes y los precios, que al final el que va a comprar también es una cosa que mira lo primero, ¿vale? Entonces, bueno, es complejo, pero hay muchos factores que hay que trabajar en paralelo. ¿Cuál piensas más cosas que serían como los sectores más clave, ¿no?, a la hora de implementar este tipo de concepto? Si tuviésemos que elegir tres, ¿cuál en tu opinión, ¿no?, en base a tu experiencia y vuestros clientes? Pues justamente son los tres en los que estamos nosotros más trabajando ahora mismo, que sería porque hay un contacto muy directo, ¿no?, con el cliente final, que es en la alimentación, en cosmética, ¿vale? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la agricultura. Yo es que distingo entre alimentos y tratamientos agrícolas, pero bueno, son digamos, los sectores así como más sensibles, porque luego hay otros, porque estos sectores sí que llegan directamente al consumidor final, ¿vale? Hay otros sectores que son más complejos o que estaría más oculto, ¿no?, el tema de la seguridad. Nosotros también trabajamos, por ejemplo, en temas de energía y bueno, ahí es más difícil que el cliente final sea más sensible. Exacto. Muchas gracias, María José. Un poco Nada, cambiando gracias a de vosotros. temática. José Enrique, bueno, como empresa con gran experiencia, ¿no?, en la evaluación de la higiene ambiental, la calidad del aire y sobre todo, ¿no?, el control de vía aerosoles o patógenos en distintos tipos de matrices. ¿Cómo piensas, ¿no?, que estas tecnologías, en este caso de alerta temprana, biosensor, os pueden ayudar, ¿no?, en vuestro día a día, en la mejora de procesos e incluso qué impacto tendrá en vuestros clientes? Bueno, yo antes pondría como el marco donde estamos actualmente en un control de
patógenos, ya sea en salas limpias, para PPC o para cualquier otro tipo de controles, el control de organismos patógenos, en el mejor de los casos, se muestra, se lleva al laboratorio y en 5 días se obtienen los resultados. Si nos vamos a ámbitos como salas limpias tipo quirófanos, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No, es el control que hay establecido, pero han pasado 5 días hasta que se obtiene el resultado con las consiguientes operaciones, usos de la sala limpia, etcétera. Hablo de quirófanos, centros de infertilidad, daría igual el tipo de sala limpia que... Entonces, con las problemáticas que eso lleva. Esa es la situación que ahora estamos. Ocurre lo mismo en todo tipo de ámbitos. Aguas potables, nos llevamos las aguas, las analizamos en el laboratorio, a los 15 días, a la semana, decimos no es potable. Bueno, pero han estado bebiendo toda la semana. Entonces, estos sistemas que desarrollamos, veremos a ver hasta dónde evoluciona, porque hay muchas peleas que hacer, pero sobre todo con el marco regulatorio, que es difícil mover los marcos regulatorios, pero de momento el uso debe de ser de balizamiento, es decir, oye, hay un aviso, en esta sala hemos detectado patógenos, debería de pararse las operaciones hasta que se renueve el aire correctamente, o eso en salas limpias, y así en todo tipo de usos. Debería ser de al menos un uso de balizamiento, de aviso, de oye, ocurre esto. Luego, la evolución de este balizamiento y uso, yo creo que lo primero que debería haber es una integración con otro tipo de parámetros. Es decir, bueno, pues tenemos en una sala limpia lo que tenemos los caudales que marca la renovación, la tasa de renovación del aire. Tenemos las partículas, la presión diferencial. Pues que se pueda actuar sobre todos estos parámetros cuando se detecte esto para que al final la sala se ponga en modo operativo en el mínimo tiempo posible y demás. Esto mejorado con la IA, pues se puede sacar mucha punta. Esto en el sentido visto desde un punto de vista que no cambie el marco regulatorio. Yo creo que las regulaciones tendrán que ir poco a poco incorporando todos estos sistemas de monitorización y de vigilancia continua que complementen al marco regulatorio actual. Porque siempre nos encontramos, por ejemplo, el ámbito Legionella. Tenemos la posibilidad de hacerla en PCR y tener resultados en 24 horas, pero el marco regulatorio actualmente te permite hacerlo, pero te obliga a seguir haciéndolo por cultivo. Pues bueno, esta obligación encarece y al final lo que se hace es por cultivo. Pues en todos los marcos regulatorios debiera de haber una evolución hacia esto. Sé que no es lo fácil, sé que está verde, pero debiera de... luego, por otro lado, la pelea de estos proyectos, pues la pelea en el mundo laboratorios o en el mundo servicios, principalmente siempre está en el límite de detección y cuantificación. Entonces, se ha de trabajar para reducir esos límites, pero yo pongo el cuestionamiento. Aquí, por ejemplo, estos sistemas reducen mucho la incertidumbre de muestreo o de toma de muestra. Respecto a tomar la muestra, conservarla hasta que llegue al laboratorio con un equipo de impacto o con un equipo o con otro tipo de equipo, hasta que llegue al laboratorio con las condiciones de temperatura, tal. Estos equipos lo miden en directo, se pierde esa... Con lo cual, ese límite de detección real que tiene el equipo quizá es superior al límite de detección real del laboratorio si aplicáramos la incertidumbre de toma de muestras. Yo lo dejo ahí en stand-by porque nos peleamos muchas veces a llegar a límites súper bajos en la sensórica tal, y sí, en los laboratorios a lo mejor el límite de detección es 1 porque es un hongo o un... Pero, ¿y la incertidumbre que le mete la toma de muestra?
Entonces, eso quedaría en un aspecto a estudiar. Y luego estos sensores pues han de evolucionar ad hoc hacia, o sea, estos tipos de desarrollos para el tipo de cliente o el tipo de norma. Es decir, no es lo mismo la 171 o 340 para salas limpias que te permite a lo mejor 100 de aerobios, bueno, en función del tipo de sala, 100, 0 de aerobios o de hongos, que para un control APPC en una industria, sea ganadera, sea de alimentación, o para otros controles. Entonces, hay que particularizar estos desarrollos un poco hacia qué uso, hacia qué sensor, hacia qué... Pero particularizando es cuando se le puede sacar punta a este tipo de equipamiento. Esto sería un poco mi opinión sobre estos aspectos. Muchas gracias, José Enrique. La verdad que es muy importante para nosotros, ¿no? Tener esta visión de personas como tú, ¿no? Que tiene gran expertise y se enfrenta a multitud, digamos, de retos todos los días en este tipo de muestreos. Damos la bienvenida también a Francisco Valiente, de la empresa PASA. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. No sé si se me oye porque he tenido problemas para conectarme y si me podéis enganchar un poco la dinámica de la conversación, porque me he perdido bastante y un poco por orientar el comentario. No te preocupes. En esta parte de la jornada estamos haciendo un poco un debate abierto sobre algunas de las tecnologías que se han trabajado o se han comentado durante la mañana. Por un lado, María José es la directora técnica de una empresa de productos químicos, en este caso Laurentia. Ella ha hablado un poco en la mesa de su experiencia sobre productos sostenibles y ahora estamos justo en el debate del uso de tecnologías de detección, por ejemplo, de microorganismos. En el caso de José Enrique, él ha hablado más de la parte ambiental, de higiene ambiental, y en vuestro caso sería un poco preguntarte, ¿no?, sobre tu experiencia en la aplicación de métodos rápidos de detección, como pueden ser biosensores u otras técnicas, y cómo piensas, ¿no?, que impacta en vuestra industria y cómo puede ayudar, ¿no?, a mejorar. Es un poco sobre lo que nos interesaría, ¿no?, conocer tu visión. Bien, a ver, nosotros en nuestro caso estamos todavía en fase de desarrollo tanto del biosensor como de lo que sería la aplicación tecnológica para poder hacer la detección, y esperamos que los resultados, conforme van avanzando el desarrollo y la investigación, pues parecen ser prometedores, y nosotros, sobre todo en nuestro caso, la idea la tenemos clara, sobre todo en nuestro caso, para un producto que son listos para consumo y con una vida útil muy corta. Entonces, ya teníamos sistemas de detección que venían dando unos tiempos que rondaban las 26 horas, pero aún y con todo, en un producto tan perecedero como el nuestro, al final buscábamos acortar esos tiempos, que es lo que nos da o nos dará la herramienta que se está desarrollando junto con ITN. Y esta es una de las grandes ventajas, ¿no? Es decir, que en vez de igual perder tal idea que el producto para el que lo estamos tratando de desarrollar, al margen de la aplicación en superficies, es un producto que tiene 12 días de vida útil, y en nuestro sector decir que perdemos 2 días de vida útil para tener una analítica y poder liberar es perder mucho tiempo. La idea fundamental es encontrar esa agilidad que nos permita, al margen de que estemos trabajando en base a un histórico que es bueno, nosotros vamos por la vía en este producto concreto de hacer liberación positiva, teniendo resultados a las otras de haber hecho el muestreo, en este caso del lote que aplique, ¿no? Y poder invertir más o menos un día entre que se produce y lo liberas el producto, con lo cual estaremos todavía con una vida útil razonable. Fundamentalmente fue donde vimos el interés de desarrollar el proyecto, como te comentaba, por la agilidad en tiempo que podemos llegar a encontrar. Desde el punto de vista de futuro, ¿piensas que son tecnologías, ¿no?, que al final, ¿no?, hablando siempre del sector, en este caso cárnico, crees que habrá una admisión, ¿no?, de este tipo de tecnologías a gran escala? ¿O cuál piensas también, ¿no?, que son las posibles ventajas o
o aspectos prácticos, ¿no?, que puedan hacer, ¿no?, que este tipo de tecnologías vayan incrementando su uso. Yo creo que fundamentalmente es, como te comentaba, en productos con una vida útil muy corta y luego fundamentalmente también en cuestiones que tienen que ver y que están asociadas a la limpieza. Así que es cierto que a día de hoy tienes sistemas de detección que son rápidos, pero muchos de ellos están basados pues en una cuestión de medir cantidad de nutrientes, por ejemplo, en una superficie, o medición de un biofilm a través de colorimetría. Yo creo que aquí, contando con una tecnología que es de precisión y que puedas tener resultados en un corto tiempo, la capacidad de reacción que tienes, por ejemplo, a la hora de liberar una zona con una limpieza correcta, pues yo creo que también te da una gran ventaja en tiempo de actuación, ¿vale? Y yo, en ese sentido, le veo esas dos posibles aplicaciones en lo que es la parte agroalimentaria y en concreto en el sector cárnico, que es donde yo trabajo. Será una gran ventaja, insisto, en productos con alto riesgo y que necesites de tener que hacer una liberación positiva. Alto riesgo, vidas útiles cortas y que vayas enfocado a hacer liberación positiva de ese producto. Muchas gracias, Francisco. Sí, cierto, al final yo creo que hay casuísticas determinadas, ¿no? En vuestro caso particular, como bien comentas, ¿no? Esta vida útil más corta hace necesario, ¿no?, pues incrementar o reducir en este caso el tiempo, ¿no?, de detección. En vuestro caso, José Enrique, que nos has comentado, ¿no?, en los retos, ¿cuál piensas quizá que serían las 3 aplicaciones más importantes, ¿no?, en vuestro sector, en base a vuestra experiencia, donde crees que estas tecnologías pueden suponer una gran ventaja tanto a vosotros, ¿no?, como empresa, como a vuestros clientes, ¿no?, en términos de reducir al 100%, ¿no?, en la medida de lo posible, la presencia de este tipo de contaminantes, llamémosle? En principio, el principal sector es ámbito hospitalario, visto desde la amplitud, es decir, desde clínicas a cualquier centro de infertilidad o hospital. Para tanto salas limpias como, si no vamos a salas limpias, otro tipo de salas donde se puede detectar que por el volumen de gente que hay en espera o demás, está aumentando la contaminación microbiológica. Luego, el segundo ámbito más relevante o regularizado en el ámbito de calidad de aire interior es el ámbito hoteles o ámbito hostelero. Y luego ya el tercer ámbito ya sería edificios generales de pública concurrencia, desde centros comerciales a sedes judiciales, a centros de hacienda, sitios de pública concurrencia, donde la determinada, o sea, la calidad del aire se va deteriorando con el paso del tiempo, y coordinándolo con la persona que lleve la parte de prevención, porque eso, la calidad de aire siempre va relacionado con el porcentaje de bajas laborales. Determinar pues dónde es útil un sensor o un sistema de monitorización para aumentar el aporte y la renovación del aire exterior en las máquinas de aire o cualquier otra actividad. Vaya. Muchas gracias, José Enrique. Alineado un poco con lo que comentaba al principio también María José, ¿no?, como empresa del sector químico, ¿os encontráis como empresa, José Enrique, algún tipo de compuesto que pueda venir de producto de limpieza o cuando se hace alguna desinfección que os supone un problema? Esto vinculado, ¿no?, al hecho de poder buscar alternativas a estos compuestos para reducir su presencia, digamos, en higiene, ¿no?, en este caso, pues un hospital, al margen de la detección, ¿no?, irnos más al origen, quizás, ¿no?, en la reducción de este tipo de compuestos, buscando alguna alternativa. Sí, en principio, por ejemplo, es muy común en hospitales o que la climatización pueda llevar unos humectadores. O sea, a lo mejor en estos humectadores que para el control de humedad dentro de los sistemas de climatización, que son como unas lanzas que lanzan chorros de agua antes de pasar el aire
pues a lo mejor se puede estudiar la aplicación ahí en ese agua de biocidas o de unos determinados compuestos que provoquen una reducción en la microbiología que luego se respira. Ese aire es el aire primario que viene de la calle junto con el retorno del edificio, con lo cual se puede aplicar ahí. O la aplicación de lo que pasa, el problema de los biocidas es que casi siempre en aire se hace cuando no hay uso de la zona, es decir, para desinfectar se tiene que dejar sin uso bueno, se puede estudiar, ¿por qué no estudiar como el cloro? Dejar un nivel remanente igual que en el agua, en el aire, y que sean estos sistemas. Y hablo pensando en posibilidades o ¿por qué no? O por qué no con este control en continuo, a lo mejor un sistema de que espolvoree y que se consiga reducir en 10 minutos, que se quite el aire acondicionado, el aire de aporte de la unidad de tratamiento, se espolvoree en los conductos o donde proceda y en 10 minutos se reduzca y se vuelva a usar. No lo sé. El ámbito hay que desarrollarlo con la información que se dispone y con los posibles desarrollos. Muchas gracias, José Enrique. No sé si en vuestro caso, Francisco, al margen, ¿no?, de ese control, en este caso microbiológico, ¿no?, de producto, la aplicación de biosensores, ¿no?, podría tener algún tipo de uso, ¿no?, más en presencia o ausencia de algún tipo de compuesto, pues en las salas de producción, por ejemplo. ¿O piensas que hay un reto también, ¿no?, ahí en ese caso? Bueno, a ver, yo dentro de nuestro ciclo, que nosotros somos empresa vertical y tenemos fábrica de piensos, sala de incubación, granja de engorde, sí que hay parámetros que son químicos, que tienes que medir concentraciones, como por ejemplo en explotación tienes que medir concentraciones de amoníaco, dióxido de carbono, oxígeno. Todo este tipo de cuestiones, si no están parametrizadas, sí que entiendo que son nichos donde puedes establecer biosensores para intentar analizar el porcentaje y la presencia de esas sustancias químicas en el ambiente, que sí son factores importantes a la hora del desarrollo de la crianza del animal. En lo que es a nivel productivo en un matadero, en una sala de despiece, igual es menos crítico porque realmente lo puedes abordar y tampoco es algo problemático desde el punto de vista del confort laboral, por decirlo de alguna manera, pero realmente no tenemos una causística, yo creo que conflictiva. Y esto, como bien decía José Enrique, sería ya abordarlo desde el punto de vista de PRL para ver si hay alguna cuestión que pueda atañir a lo que es el normal desarrollo del trabajo por parte del personal. Sí que es cierto que igual en lo que es en las propias salas, creo que antes me ha parecido o he querido entender salas blancas. Yo creo que ahí sí, y de hecho en la industria alimentaria, si no es con sala blanca, se trabaja también con lo que es una sala limpia, que no lleva unos filtros EPA, ¿vale? Pero tiene unas condiciones de higiene que son mayores que igual las de una sala de despiece. Entonces, en este tipo de instalaciones, al margen de lo que es la parte de prevención de riesgos laborales, sí que tiene un sentido, pero yo entiendo que más que a nivel de lo que es detección de sustancias químicas, tiene un sentido a nivel de detección ambiental de determinado tipo de patógenos, por lo menos en nuestro sector. En nuestro sector, en los listos para consumo, lo que aplica es fundamentalmente listeria, y ahí a nivel ambiental sí que tienes que tenerlo también bien atado. Perfecto. Pues muchas gracias, Francisco, ¿no?, por esta visión. Como ya estamos justo, ¿no?, en tiempo, sobre todo, bueno, os agradezco por supuesto a los tres, ¿no?, este debate, ¿no?, el tiempo que habéis digamos, brindado para nosotros en este día de hoy. Y además creo que ha sido unas aportaciones excelentes en términos de vuestra visión, ¿no?, que al final sois personas que trabajáis ya con muchísima experiencia, multitud de sectores y con muchos clientes, ¿no? Y al final siempre esa visión creo que a los asistentes que tenemos hoy en el webinar les interesa mucho, ¿no?, para ver esa aplicabilidad. Ya para finalizar con la jornada de hoy, vamos a hacer el cierre con una serie de preguntas a modo de sondeo.
por parte de mi compañera Teresa Celeste. Ella os va a hacer una serie de preguntas que están relacionadas con las temáticas que hemos trabajado hoy. Y además os animo para poder hacer o formular alguna pregunta a través del chat. Ya he visto que tenemos alguna que otra pregunta, por supuesto intentaremos responderla. Y sin más, bueno, doy paso a nuestra compañera Teresa, que os va a formular una serie de cuestiones a modo de sondeo. Y os reiterar, ¿no?, el agradecimiento al equipo de la mesa redonda, José Enrique y Francisco, ¿no?, por vuestro tiempo. Nos veremos en breve, seguramente, en el marco de distintas colaboraciones. Y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. A vosotros. Pues hasta aquí el Text Transfer y os damos las gracias por compartir este tiempo con nosotros y esperamos volver a vernos en otras ocasiones.